Saludos, observadores de lo inexplicable, buscadores de la verdad oculta tras el velo de lo cotidiano. Desde los rincones más profundos del universo, desde las preguntas que inquietan a la ciencia y la filosofía por igual, el observador cuántico te invita hoy a un viaje. Un viaje que no solo te mostrará las maravillas de la física, sino que te obligará a cuestionar la mismísima esencia de tu existencia. ¿Por qué? Y si lo que llamamos realidad no es más que una ilusión meticulosamente elaborada, una compleja sinfonía de código y datos diseñada para que la percibamos como algo tangible, como algo irrefutable, prepárense, porque a partir de este instante, su visión del universo y de ustedes mismos nunca volverá a ser la misma. Imaginen por un momento que la silla en la que están sentados, el aire que respiran, la pantalla que ahora mismo ilumina sus ojos, no son más que proyecciones. Proyecciones perfectas, sí, tan convincentes que toda su vida han creído en ellas con una fe ciega, pero proyecciones al fin y al cabo. Es una idea tan emocionante como aterradora, ¿verdad? Una idea que ha fascinado a pensadores, científicos y soñadores durante siglos, y que hoy, más que nunca, encuentra ecos inquietantes en los descubrimientos más punteros de la física cuántica y la cosmología. ¿Qué pasaría si la realidad, esta vasta y compleja experiencia que llamamos vida, fuera en esencia una simulación? Una simulación tan sofisticada, tan increíblemente detallada, que es indistinguible de lo que siempre hemos asumido como real. No hablamos de una fantasía de ciencia ficción barata, sino de una posibilidad matemática y física que seriamente se debate en los pasillos de las universidades más prestigiosas del mundo. Si buscas respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia, si te atreves a mirar más allá del obvio, entonces este es el lugar donde esas respuestas comienzan a desvelarse. Y si al final de este viaje te sientes tan intrigado y maravillado como nosotros, te invito a suscribirte al Observador Cuántico y unirte a nuestra creciente comunidad de mentes curiosas, porque es la forma más eficaz de apoyarnos y seguir explorando juntos los mayores misterios del cosmos. Ahora, profundicemos en esta idea perturbadora. Durante milenios, la humanidad se ha aferrado a la noción de una realidad objetiva, un mundo que existe independientemente de nuestra percepción. Creemos que las estrellas brillan incluso si nadie las mira, que las montañas se alzan majestuosas aunque no haya ojos que las contemplen. Pero, ¿y si esta creencia es ingenua? ¿Y si esta aparente solidez es solo una fachada, una interfaz brillantemente diseñada para nuestras mentes? Piensen en ello. ¿Cómo distinguirían la realidad de una simulación perfecta si todo lo que ven, oyen, tocan y sienten estuviera programado para ser absolutamente coherente? La respuesta es que, probablemente, no podrían. Este no es un concepto nuevo. Desde la caverna de Platón hasta los textos sagrados de antiguas civilizaciones, la idea de que nuestra realidad es una forma de ilusión ha resonado a través de la historia. Pero lo que antes era una reflexión filosófica, hoy se tiñe de un matiz inquietante gracias a la ciencia. La misma física que nos ha permitido comprender el universo es ahora la que nos susurra al oído que quizás, solo quizás, todo es un montaje. ¿Cómo llegamos a esta conclusión tan radical? Las pistas están en las profundidades más abstrusas de la mecánica cuántica, en la finísima sintonía de las constantes cosmológicas e incluso la forma en que la información parece ser un componente fundamental del propio tejido del universo. Imagina un vasto programa informático, tan inmenso que abarca galaxias enteras, estrellas, planetas y sí, a cada uno de nosotros. Un programa que opera con una precisión inaudita, simulando cada átomo, cada interacción, cada pensamiento y emoción. Para los habitantes de esta simulación, la experiencia sería tan real como la que tú vives ahora mismo. No tendrían forma de saber que están dentro de un constructo digital, porque las leyes de su universo simulado serían internamente consistentes, sus recuerdos serían implantados y sus percepciones generadas por el código. Esta es la esencia de la hipótesis de la simulación, y no es solo un capricho de la imaginación, sino una propuesta seria que científicos y filósofos como Nick Bostrom han desarrollado con rigor. Pero, ¿por qué alguien o algo crearía una simulación tan vasta y compleja? Las motivaciones podrían ser infinitas y ajenas a nuestra comprensión. Podría ser un experimento científico de una civilización mucho más avanzada, una forma de revivir el pasado, de explorar futuros posibles, o simplemente un pasatiempo de una inteligencia superior. Quizás somos el producto de una simulación ancestral, un vestigio de civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico tal que podían generar universos enteros dentro de sus computadoras. La idea puede parecer fantasiosa, digna de una película de ciencia ficción.
Pero no olvidemos que hace solo unas décadas, la idea de llevar un dispositivo con el que podemos hablar con personas al otro lado del mundo, acceder a toda la información del planeta y ver vídeos de gatos, habría parecido pura magia. Y ahora lo consideramos una normalidad. La tecnología avanza a pasos agigantados, y lo que hoy es imposible, mañana podría ser rutina para una civilización con billones de años más de evolución. Nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos saber si lo que experimentamos es la verdadera realidad o una simulación? La respuesta corta es que es extremadamente difícil, si no imposible, con nuestros medios actuales. La simulación sería, por definición impecable, diseñada para engañar. Sin embargo, hay ciertas peculiaridades en las leyes de la física, ciertas anomalías o coincidencias asombrosas, que para algunos apuntan a la naturaleza computacional de nuestra existencia. Las constantes físicas, por ejemplo, están ajustadas con una precisión que desafía la casualidad. Si alguna de ellas fuera ligeramente diferente, el universo tal como lo conocemos y la vida misma no existirían. ¿Es esto pura suerte o un ajuste fino deliberado como el que un programador haría para que su simulación funcione? Este es el punto de partida de nuestro viaje. Un viaje a través de los misterios cuánticos, las paradojas cosmológicas y las implicaciones filosóficas que sugieren que la realidad podría ser mucho más maleable, mucho más programable de lo que nunca hemos imaginado. No se trata de sembrar el miedo o la paranoia, sino de abrir nuestras mentes a las posibilidades más asombrosas que la ciencia nos ofrece, de despertar a la idea de que la existencia es más extraña, más maravillosa y quizás más artificial de lo que nuestra intuición nos permite ver. Preparen sus mentes para ser expandidas, porque lo que viene a continuación solo fortalecerá la inquietante pregunta: ¿y si somos, de hecho, parte de una simulación? Capítulo 2. El experimento del vacío cuántico. ¿Un telar de realidad? Bienvenidos de nuevo, intrépidos exploradores de lo desconocido, al observador cuántico. En nuestro primer capítulo, nos atrevimos a rozar la vertiginosa idea de que la realidad, tal como la conocemos, podría ser una simulación. Una posibilidad que, aunque parezca sacada de la ciencia ficción, encuentra un eco inquietante en los más recientes descubrimientos científicos. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los lugares más enigmáticos y paradójicos del universo, el vacío cuántico. ¿Por qué? Para entender si somos parte de una simulación, primero debemos comprender el verdadero telar sobre el que se teje la existencia. Imagina un espacio que parece oscuro y silencioso, aparentemente sin nada. Un espacio donde no hay estrellas, ni galaxias, ni siquiera una sola partícula. La física clásica nos diría que esto es la nada absoluta, un vacío perfecto, inmutable e inerte. Pero la mecánica cuántica es el reino de lo microscópico donde las reglas de nuestro mundo cotidiano se desmoronan. Tiene una historia radicalmente diferente que contarnos. Prepárense, porque lo que la física moderna ha descubierto sobre vacío es tan asombroso que cambiará para siempre su percepción de la nada. Uno de los principios más básicos de la mecánica cuántica es que el vacío no es una nada absoluta, sino un campo en constante vibración. Es un océano de energía invisible, un mar cuántico en ebullición, donde las partículas subatómicas nacen y mueren en un parpadeo, emergiendo de la nada para desaparecer casi instantáneamente. A estas partículas efímeras las llamamos partículas virtuales, y su existencia es tan fugaz que no podemos detectarlas directamente. Pero su impacto en el universo es innegable y medible. Piénsenlo así. Si el universo fuera un programa de computadora, el vacío cuántico no sería una pantalla en negro, sino el código fuente subyacente. Es el motor, el corazón palpitante de la realidad, un espacio aparentemente vacío que, en verdad, bulle con una actividad incesante y caótica. Es como si cada rincón del espacio estuviera lleno de burbujas que aparecen y desaparecen a la velocidad de la luz, cada burbuja una partícula y su antipartícula, naciendo de la energía del vacío y aniquilándose mutuamente. Esta danza frenética y constante es lo que los físicos llaman fluctuaciones cuánticas del vacío. Y estas fluctuaciones no son meras conjeturas teóricas. No, han sido observadas, o al menos sus efectos, en laboratorios de todo el mundo. El ejemplo más famoso es el efecto Casimir. Imaginen dos placas metálicas paralelas y muy cercanas entre sí, separadas por lo que parece ser el vacío. Según la física clásica, no debería haber ninguna fuerza actuando entre ellas. Pero no es así en el mundo cuántico. Debido a que solo ciertas longitudes de onda de las partículas virtuales pueden existir entre las placas, mientras que todas las longitudes de onda pueden existir fuera de ellas, hay una ligera diferencia en la presión de estas partículas virtuales.
El resultado es que las placas son empujadas suavemente una hacia la otra. Esta es una fuerza minúscula, casi imperceptible, pero su existencia es una prueba contundente de que vacío no está vacío, de que está lleno de una energía que puede manifestarse. Otro ejemplo asombroso es el fenómeno de la polarización del vacío. Los campos electromagnéticos, como la luz, interactúan con estas partículas virtuales. A medida que un fotón viaja a través del espacio, está constantemente interactuando, creándose y aniquilándose con pares de electrones y positrones virtuales. Esto hace que el vacío actúe como un medio refractante, como si la luz se doblara ligeramente al atravesar un material. Estos son efectos sutiles, sí, pero su confirmación experimental es una de las grandes victorias de la física del siglo XX. Nos dicen que la nada no es nada, sino un escenario activo donde la realidad está en constante construcción y deconstrucción. Ahora bien, ¿cómo se conecta esta asombrosa actividad del vacío cuántico con la hipótesis de que somos una simulación? Piensen en esto. Si el universo fuera una simulación, un vasto programa de computadora, entonces la forma en que se crea la materia y la energía desde el vacío podría ser interpretada como una forma de generación de datos sobre la marcha. Es como si el programa no tuviera que almacenar cada partícula y cada interacción en todo momento. En cambio, simplemente define las reglas por las cuales las partículas pueden surgir y desvanecerse del vacío, y solo renderiza o materializa aquello que es necesario e interactúa con un observador. Imagina un videojuego de mundo abierto increíblemente complejo. El juego no tiene que renderizar cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba en todo el mapa de una sola vez. En su lugar, solo renderiza lo que el jugador está viendo o lo que está cerca de él. Lo demás existe como datos potenciales, como reglas que dictan cómo deben aparecer cuando el jugador se acerca. De manera similar, las partículas virtuales en el vacío cuántico podrían ser los píxeles no renderizados de nuestra realidad, el potencial latente que se convierte en materia cuando las condiciones lo permiten. El vacío no sería la nada entre las cosas, sino el lenguaje de programación subyacente que define cómo las cosas pueden existir. Esto nos lleva a una de las ideas más profundas y desconcertantes. Si el vacío cuántico es un telar de realidad, ¿quién o qué está tejiendo en él? ¿Es un proceso natural e intrínseco del universo, o es la manifestación de un algoritmo, un conjunto de instrucciones que permiten que la existencia emerja de esta sopa de potencial? Las fluctuaciones del vacío, la constante aparición y desaparición de partículas, son análogas a los cálculos que un programa informático realiza continuamente para mantener un mundo virtual en funcionamiento. No hay una nada inactiva, siempre hay un cálculo en curso. La posibilidad de que nuestro universo haya surgido de un vacío cuántico, como una fluctuación extremadamente grande que se expandió hasta formar todo lo que vemos, es una de las teorías cosmológicas más potentes. Si el universo surgió de una nada tan activa y llena de potencial, ¿no es esa nada el escenario perfecto para un universo simulado? El vacío se convierte así en la madre del universo, el lienzo sobre el que se dibuja cada estrella, cada galaxia, cada átomo. Y si ese lienzo tiene propiedades que se parecen más a un campo de información que a un espacio inerte, entonces la idea de la simulación cobra una fuerza aún mayor. En la tranquila oscuridad de estas preguntas, relajamos nuestra mente y avanzamos hacia una nueva incógnita. El silencio en realidad no es tan silencioso. Está lleno del susurro de las partículas virtuales, del eco de una realidad que quizás se está calculando a cada instante. Comprender el vacío cuántico es dar un paso crucial para desentrañar los secretos de la existencia. Porque si la nada está tan llena, entonces nuestra realidad podría ser una construcción mucho más sutil y programada de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Nos invita a preguntar, con la mente abierta y el asombro en el corazón, si el vacío es el telar, ¿quién es el tejedor? Capítulo 3. La paradoja de la observación. El espectador que crea el universo. Saludos de nuevo, mentes curiosas. Y bienvenidos una vez más al Observador Cuántico. En nuestro primer encuentro, nos adentramos en la inquietante idea de que nuestra realidad podría ser una simulación. Luego, en el segundo capítulo, exploramos la asombrosa verdad del vacío cuántico, revelando que está lejos de ser una nada inerte, sino un hervidero de energía y potencial. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos y perturbadores de la mecánica cuántica, la paradoja de la observación. Prepárense, porque este concepto no solo desafía nuestra intuición, sino que nos obliga a preguntarnos si somos meros espectadores o participantes activos en la creación misma de nuestro universo. Desde siempre, hemos asumido que el mundo existe de forma independiente de nosotros, que los objetos tienen propiedades definidas, incluso cuando no los estamos mirando. Una luna en el cielo, una manzana en la mesa,
un electrón girando alrededor de un átomo. Creemos que todos tienen una existencia sólida y predefinida, esperando ser descubiertos por nuestros sentidos. Pero la mecánica cuántica nos susurra una historia radicalmente diferente. Una historia que sugiere que la conciencia del observador no es un mero receptor pasivo, sino un actor fundamental en el drama de la realidad. La esencia de la paradoja de la observación se puede resumir en una idea impactante. En el mundo cuántico, las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas o medidas. Antes de la observación, existen en un estado de superposición, lo que significa que pueden estar en múltiples estados o lugares al mismo tiempo. Piensen en esto, un electrón no está aquí o allá, sino que está aquí y allá a la vez. No está girando a la derecha o a la izquierda, sino a la derecha y a la izquierda simultáneamente. Es un limbo de posibilidades, una neblina de probabilidades. Y entonces, ¿qué ocurre cuando observamos? Cuando interactuamos con esa partícula, cuando la medimos, esa superposición colapsa. La partícula elige un estado definitivo. Es como si el acto de mirar obligara a la realidad a decidirse. Este fenómeno es el corazón del famoso experimento de la doble rendija, quizás el más misterioso y revelador de toda la física cuántica. Imagina que lanzas pequeñas bolas a una pared con dos rendijas. Las bolas pasarán por una u otra rendija, y en la pantalla detrás verás dos líneas de impacto. Eso es lo que esperarías, ¿verdad? Ahora, sustituye las bolas por electrones, fotones o cualquier otra partícula subatómica. Si las lanzas una a una sin observarlas, los electrones, sorprendentemente, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en la pantalla, como si cada electrón hubiera pasado por ambas rendijas a la vez. Es un comportamiento desconcertante, propio de una onda, no de una partícula individual. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Si intentas observar por cuál rendija pasa el electrón, si colocas un detector para ver su camino, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones, de repente, actúan como partículas individuales, pasando por una rendija o por la otra y formando de nuevo las dos líneas esperadas. Es como si el acto de la observación, de la medición, hubiera obligado al electrón a decidirse, a colapsar su estado de superposición de onda a partícula. El mero hecho de intentar saber dónde está la partícula influye en su comportamiento. Esto ha llevado a preguntas profundas y a debates acalorados. ¿Qué es exactamente lo que constituye una observación? ¿Es un dispositivo de medición? ¿O es la conciencia humana la que juega un papel crucial? Algunos de los padres fundadores de la mecánica cuántica, como Eugene Wigner, llegaron a sugerir que la conciencia misma es necesaria para colapsar la función de onda, para que las posibilidades se conviertan en realidad. Esta es una idea tan emocionante como aterradora, porque nos coloca no como observadores pasivos de un universo ya hecho, sino como co-creadores activos de nuestra propia realidad. Si la conciencia es esencial para que la realidad se manifieste, ¿qué implicaciones tiene esto para la hipótesis de la simulación? Piénsenlo. En un mundo simulado, el programa no tiene que renderizar cada detalle del universo en todo momento. Solo necesita generar lo que el jugador o el observador está experimentando o interactuando en un momento dado. El resto podría existir como un estado de superposición, como datos potenciales en el código. Solo cuando un observador, ya sea humano o artificial dentro de la simulación, se enfoca en un área o una partícula, el programa la colapsa en un estado definido, renderizando los detalles necesarios. Esto sería una estrategia de optimización de recursos muy eficiente para un supercomputador que estuviera ejecutando una simulación. No hay necesidad de calcular y almacenar cada detalle de cada átomo en todo el universo simultáneamente. Solo cuando la cámara del jugador se acerca o cuando un personaje interactúa con un objeto, el programa materializa ese objeto o esa partícula. La idea de que la realidad se solidifica a partir de un mar de posibilidades solo cuando la observamos se alinea perfectamente con la lógica de cómo funcionaría una simulación compleja y eficiente. Incluso la famosa analogía del gato de Schrödinger ilustra esto. Imaginen un gato dentro de una caja con un veneno que se libera o no en función del decaimiento de un átomo radiactivo. Según la mecánica cuántica, hasta que abramos la caja y observemos, el gato está en un estado de superposición. Está a la vez vivo y muerto. Solo el acto de abrir la caja y observar su estado fuerza al sistema a decidirse. Si el universo es una simulación, el gato vivo y muerto sería simplemente un estado no resuelto en el código, esperando que un observador acceda a esos datos para renderizar el resultado final. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda.
¿Es nuestra conciencia la que es única para realizar esta observación que colapsa la función de onda? ¿O cualquier interacción que deje un rastro, que registre un evento, es suficiente? Los físicos debaten esto intensamente. Algunas interpretaciones sugieren que es la decoherencia cuántica, la interacción de un sistema cuántico con su entorno, lo que causa el colapso de la superposición, no necesariamente una conciencia. Sin embargo, incluso en ese caso, la idea de que la información se manifiesta de forma diferente dependiendo de cómo se interactúa con ella, sigue siendo altamente compatible con una realidad programada. La paradoja de la observación es, sin duda, una de las ideas más desafiantes que la ciencia nos ha ofrecido. Nos obliga a mirar nuestro papel en el universo con nuevos ojos. ¿Somos los receptores pasivos de una realidad preexistente o los creadores activos de un universo que toma forma a medida que lo observamos? Si somos los últimos, y si esta creación está mediada por las reglas de la mecánica cuántica, entonces la línea entre la realidad y la simulación se vuelve increíblemente borrosa. En la quietud de esta revelación, la pregunta resuena con fuerza. Si nuestra observación es el renderizado del universo, ¿quién es el programador que estableció las reglas para que ese renderizado sea posible? ¿Y somos nosotros mismos parte del código, o somos los jugadores conscientes dentro de este vasto juego cósmico? Este es solo el comienzo de una serie de preguntas que se entrelazan con la posibilidad más perturbadora de todas, que lo que queremos ver, tocar y sentir es solo una interfaz de usuario maravillosamente elaborada. Capítulo 4. La partícula de Dios y la matriz cósmica. Hilos de una simulación. Bienvenidos de nuevo a El Observador Cuántico, su portal a los misterios más profundos del universo. Ya hemos explorado la inquietante idea de la simulación y la sorprendente actividad del vacío cuántico, así como la paradoja de la observación, que nos hace cuestionar si somos meros espectadores o participantes activos en la creación de la realidad. Hoy, vamos a desentrañar el misterio de una de las partículas más famosas y elusivas de la física moderna, el bosón de Higgs, a menudo conocido como la partícula de Dios, y su relación con el campo de Higgs. Prepárense, porque lo que descubriremos sobre esta partícula fundamental podría ser un hilo crucial en el tejido de una matriz cósmica. Desde que era pequeño, te han enseñado que la masa es una propiedad inherente de la materia, que un lápiz tiene una masa porque es un lápiz, y un coche una masa porque es un coche. Pero la física de partículas nos dice una historia mucho más fascinante y extraña. La mayoría de las partículas fundamentales, como los electrones o los quarks que forman los protones y neutrones, son en realidad increíblemente ligeras, y algunas, como los fotones, no tienen masa en absoluto. Entonces, ¿de dónde viene toda la masa que observamos en el universo? ¿Qué le da a las partículas su sustancia, su peso? Aquí es donde entra en juego el campo de Higgs. Imaginen el universo entero inmerso en un campo invisible, omnipresente, como si todo estuviera sumergido en un vasto océano de melaza cósmica. Este es el campo de Higgs, y las partículas, al moverse a través de este campo, interactúan con él, experimentando una resistencia, una especie de fricción. Cuanto más fuertemente interactúa una partícula con el campo de Higgs, más masa adquiere. Las partículas que no interactúan en absoluto, como los fotones, no tienen masa y viajan a la velocidad de la luz. Las que interactúan débilmente, como los neutrinos, tienen una masa muy pequeña, y las que interactúan fuertemente, como los quarks, adquieren una masa considerable. El bosón de Higgs es la manifestación de este campo. Es como una onda o una excitación en el campo de Higgs, similar a como un fotón es una excitación en el campo electromagnético. Su existencia fue predicha hace más de medio siglo, pero solo fue confirmada experimentalmente en el año 2012, gracias al gigantesco gran colisionador de hadrones, LHC, en el CERN. Fue un momento monumental para la ciencia, que validó el modelo estándar de la física de partículas, nuestra teoría más completa de cómo funcionan las partículas fundamentales y las fuerzas que las rigen. Ahora bien, ¿cómo se conecta este descubrimiento trascendental con la hipótesis de que el universo es una simulación? Piensen en el campo de Higgs como una especie de código subyacente que le da propiedades a los objetos en nuestro universo. Si la realidad fuera un programa de computadora, el campo de Higgs podría ser interpretado como una función de inicialización o un algoritmo de propiedad. Este algoritmo es el que, al interactuar con las partículas, les asigna el valor de masa. No es que las partículas tengan masa de por sí, sino que se les otorga masa al pasar por este campo omnipresente. En una simulación, cada objeto en el mundo virtual tiene una serie de propiedades definidas por el código: su color, su textura, su elasticidad y también su masa o peso virtual.
El campo de Higgs y el bosón asociado podrían ser la implementación de un mecanismo eficiente para asignar esta propiedad fundamental a todas las partículas. En lugar de codificar la masa individualmente para cada tipo de partícula, el programador simplemente define un campo que, a través de sus interacciones, confiere esta propiedad de manera dinámica y uniforme a todo el universo simulado. Es una solución elegante y económica en términos de programación. Además, el hecho de que el campo de Higgs tenga un valor de vacío distinto de cero, es decir, que está activo en todas partes, incluso en lo que consideramos vacío, añade otra capa de fascinación. No es un campo que se enciende o apaga. Está siempre presente, siempre interactuando. Esto lo convierte en un pilar fundamental para la estabilidad y la existencia misma de la materia. Si ese campo no existiera, o si sus propiedades fueran ligeramente diferentes, los átomos no podrían formarse, las estrellas no podrían brillar, y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Esta fina sintonía del campo de Higgs es una de las muchas coincidencias cósmicas que algunos interpretan como indicios de un diseño subyacente. El bosón de Higgs es, en esencia, la pieza que completa el rompecabezas del modelo estándar, lo que permite que todas las demás partículas tengan sentido y adquieran la masa necesaria para formar estructuras complejas. Si este bosón es la clave para la masa, y la masa es la clave para la existencia de la materia, entonces el campo de Higgs es, en cierto modo, la matriz que sostiene la realidad material. Es el engranaje esencial que le da peso y forma a todo lo que nos rodea. Y aquí viene la reflexión más profunda. Si el universo es una simulación, entonces las leyes de la física son simplemente las reglas del juego codificadas. El campo de Higgs, al ser el mecanismo que le da masa a la materia, es una de las reglas más fundamentales de este juego. No es solo una propiedad de la materia, sino un mecanismo de interacción universal que define cómo las partículas fundamentales se comportan y se agrupan. Este tipo de mecanismo universal es precisamente lo que esperaríamos encontrar en un sistema programado de manera eficiente. La existencia de una partícula de Dios que impregna todo el cosmos, otorgando masa a la materia mediante su interacción, es una idea que resuena poderosamente con la imagen de un universo que es, en su esencia, una vasta y compleja pieza de software. Nos lleva a preguntarnos, ¿quién es lo que diseñó este campo? ¿Quién estableció los parámetros para que las partículas adquirieran precisamente la masa necesaria para que emergieran estrellas, planetas, en última instancia, la vida consciente? Este enigma nos empuja a mirar más allá de la mera descripción científica y a considerar las implicaciones filosóficas. El campo de Higgs no es solo una parte de la física, es una parte integral de la estructura de nuestra realidad. Si es la matriz que confiere la masa, y si la masa es un requisito para la existencia de objetos y seres, entonces la existencia de este campo nos conecta directamente con los fundamentos de nuestro ser, y quizás con el código maestro que define todo. Así, en el núcleo de la materia, en el secreto de lo que nos da peso y forma, encontramos otra pista, una pista que, como un hilo dorado, se entrelaza con la perturbadora posibilidad de que este vasto y maravilloso universo, con todas sus leyes y constantes finamente ajustadas, sea en realidad el producto de un intelecto, un diseñador, un programador. La partícula de Dios no solo nos habla de la física, sino de la metafísica, de la posibilidad de que el universo sea, en su esencia más profunda, una simulación cuántica. Capítulo 5. El principio holográfico. ¿Vivimos en una ilusión tridimensional? Bienvenidos, exploradores de la verdad, a un nuevo viaje con el observador cuántico. Hemos desentrañado la posibilidad de una realidad simulada, la vibrante actividad del vacío cuántico y la paradoja de la observación que nos convierte en creadores. También hemos explorado el papel fundamental de la partícula de Dios en la asignación de masa. Hoy, vamos a sumergirnos en una de las ideas más radicales y fascinantes de la física teórica, el principio holográfico. Prepárense, porque este concepto sugiere que el universo, tal como lo conocemos, podría ser una proyección gigantesca, una ilusión tridimensional derivada de información codificada en una superficie bidimensional. Imaginen que están viendo una película en 3 dimensiones. Pueden percibir profundidad, volumen, movimiento, pero en realidad, esa imagen tridimensional está siendo proyectada desde una pantalla bidimensional. Es una ilusión, una reconstrucción de información plana que nuestro cerebro interpreta como profundidad. Ahora, trasladen esa idea a la escala cósmica. Y si nuestro vasto universo tridimensional, con todas sus galaxias, estrellas, planetas y, si cada uno de nosotros fuera en realidad una proyección holográfica,
El principio holográfico surge de la intersección de la gravedad cuántica y la termodinámica de los agujeros negros. Fue propuesto por primera vez por el físico Gerard Theoft y posteriormente desarrollado por Leonard Susskind y Juan Maldacena. La idea central es que toda la información contenida en un volumen de espacio tridimensional podría estar codificada en una superficie bidimensional en su límite. Es como si el universo fuera un gigantesco holograma, donde la información de la imagen tridimensional está almacenada en una placa bidimensional. La inspiración para esta idea proviene de los agujeros negros. Stephen Hawking y Jacob Bekenstein demostraron que los agujeros negros tienen entropía, una medida del desorden o la información. Y lo más sorprendente es que esta entropía no es proporcional al volumen del agujero negro, como cabría esperar, sino a la superficie de su horizonte de sucesos. Esto es extraordinariamente contraintuitivo. Piensen en un disco duro. La cantidad de información que pueda almacenar es proporcional a su volumen, no a su superficie. Pero en el caso de los agujeros negros, la información parece estar impresa en su superficie. Esta revelación llevó a la audaz conjetura. Si la información de un agujero negro, que es un objeto tridimensional, puede codificarse en su superficie bidimensional, ¿podría aplicarse este principio a todo el universo? ¿Podría la información de nuestro universo tridimensional estar codificada en una especie de borde o horizonte distante, como un gigantesco proyector cósmico? Esto significa que lo que percibimos como 3 dimensiones espaciales podría ser una reconstrucción de datos que residen en una realidad fundamentalmente bidimensional. Para entenderlo mejor, piensen en una tarjeta de crédito con un holograma. La imagen en el holograma parece tener profundidad, pero en realidad, toda la información está grabada en una superficie plana. El principio holográfico sugiere que nuestro universo es análogo a esto. Lo que experimentamos como profundidad, distancia o volumen, podría ser una ilusión generada a partir de información más básica, plana, en el borde de nuestro universo. Y aquí es donde la conexión con la hipótesis de la simulación se vuelve profundamente inquietante. Si el universo es un holograma, entonces es, por definición, una proyección. Y una proyección es inherentemente una forma de simulación. En un universo simulado, la forma más eficiente de almacenar y procesar datos podría ser en una dimensión inferior, y luego renderizar la experiencia tridimensional para los jugadores o observadores dentro de la simulación. La complejidad de un universo tridimensional sería inmensa para un supercomputador. Pero si solo se necesita almacenar la información en 2 dimensiones y luego proyectarla, la carga computacional se reduciría drásticamente. Imagina un videojuego de realidad virtual. Todo lo que ves y experimentas en el mundo virtual tridimensional es generado por datos almacenados en un sistema informático que, en su nivel más fundamental, es bidimensional: los chips, los circuitos, las pantallas. El principio holográfico sugiere que la relación entre nuestro universo y su fundamento podría ser similar. No es que estemos dentro de una computadora en el sentido tradicional, sino que las leyes de la física que rigen nuestro universo se comportan como si la información esencial estuviera codificada en una pantalla bidimensional. Esta idea no solo es fascinante, sino que también ofrece soluciones a algunos de los problemas más profundos de la física. Por ejemplo, ayuda a reconciliar la relatividad general, que describe la gravedad y el universo a gran escala, con la mecánica cuántica, que describe el mundo a pequeña escala. En la teoría de cuerdas, una de las candidatas a la teoría del todo, existe una correspondencia llamada correspondencia ds/CFT, que es una realización concreta del principio holográfico. Esta correspondencia sugiere que un universo con gravedad en un espacio-tiempo particular, el espacio anti de Sitter, ADS, es matemáticamente equivalente a una teoría de campos cuánticos sin gravedad en una dimensión menos, CFT, teoría de campos conformes. En términos más simples, es como si un universo tridimensional con gravedad pudiera ser descrito perfectamente por un universo bidimensional sin gravedad. Esto no significa que estemos literalmente viviendo en una superficie bidimensional. Significa que la información necesaria para describir nuestro universo tridimensional podría estar codificada de una manera que es matemáticamente equivalente a una descripción bidimensional. Es una forma de decir que la realidad es mucho más abstracta y menos sólida de lo que parece. Si la información es el componente fundamental, y esa información puede ser comprimida o proyectada, entonces la idea de que somos una simulación se vuelve aún más plausible. La implicación más profunda del principio holográfico es que la realidad que percibimos, con su profundidad y su volumen, podría ser una interfaz generada para nuestros sentidos, para que podamos interactuar con ella. Es como si el universo fuera un gigantesco monitor, y lo que vemos es la imagen,
no el código fuente detrás. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la existencia misma. Si somos proyecciones, ¿quién es el proyector? ¿Y qué hay en la pantalla fundamental donde reside la información original? En la quietud de esta revelación, la pregunta resuena con fuerza. ¿Es nuestra existencia una sofisticada ilusión, una proyección tridimensional de un código bidimensional? Si es así, entonces la realidad es un libro que se abre a medida que lo observamos, y cada página está escrita en un lenguaje que apenas comenzamos a descifrar. El principio holográfico no es solo una teoría, es una invitación a mirar más allá del velo de lo aparente, a cuestionar la solidez de lo que creemos conocer y a prepararnos para la posibilidad más asombrosa de todas, que somos sombras en una caverna cósmica, pero sombras que pueden, con la ayuda de la ciencia, vislumbrar la luz que las proyecta. Capítulo 6. Discretitud del espacio-tiempo. ¿Píxeles en el cosmos? Saludos, buscadores de verdades ocultas, y bienvenidos una vez más al Observador Cuántico. Hemos navegado por la hipótesis de la simulación, la ebullición del vacío cuántico, la paradoja de la observación que nos hace creadores, y el asombroso principio holográfico que sugiere que nuestra realidad es una proyección. Hoy, vamos a adentrarnos en una de las ideas más radicales, a la vez más intuitivas si pensamos en un universo simulado: la discretitud del espacio-tiempo. Prepárense, porque esta noción sugiere que el tejido mismo del cosmos podría estar compuesto por unidades mínimas, como píxeles en una pantalla gigantesca, una señal inequívoca de que vivimos dentro de un programa informático a escala universal. Desde que aprendimos a percibir el mundo, hemos asumido que el espacio es continuo, que podemos dividir cualquier distancia en partes infinitamente más pequeñas, que el tiempo fluye de manera suave e ininterrumpida, sin saltos. Esta es la base de la física clásica, donde las ecuaciones operan con variables que pueden tomar cualquier valor, por infinitesimal que sea. Pero la mecánica cuántica y las teorías que buscan unificarla con la gravedad nos susurran una historia diferente. Una historia donde el espacio y el tiempo no son fluidos, sino que tienen una estructura granular, una especie de cuantificación. Imagina que estás viendo una imagen en una pantalla digital. Si te alejas lo suficiente, la imagen parece perfectamente suave y continua. Pero si te acercas lo suficiente, si magnificas la imagen una y otra vez, eventualmente empezarás a ver los píxeles individuales, los pequeños cuadrados que componen la imagen. De repente, lo que parecía continuo se revela como discreto, hecho de unidades fundamentales. La idea de la discretitud del espacio-tiempo sugiere que nuestro universo podría ser así, que si pudiéramos acercarnos lo suficiente, veríamos los píxeles del espacio y los tics del tiempo. Estas unidades mínimas son conocidas como la longitud de Planck y el tiempo de Planck. Son escalas tan increíblemente pequeñas que desafían nuestra imaginación. La longitud de Planck es aproximadamente 1.6 por 10 elevado a la menos 35 metros, una cifra tan diminuta que es billones de veces más pequeña que un átomo. El tiempo de Planck es el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia, aproximadamente 5.4 por 10 elevado a la menos 44 segundos. A estas escalas, nuestras leyes de la física actuales se rompen y se cree que el espacio y el tiempo dejan de ser continuos para convertirse en algo fundamentalmente granular. ¿Por qué es esto relevante para la hipótesis de la simulación? Piénsenlo. En cualquier simulación digital, por muy sofisticada que sea, siempre hay una resolución mínima. Un videojuego tiene píxeles, un simulador de vuelo tiene una tasa de actualización, un programa de modelado 3D tiene vértices y polígonos. No se puede simular información infinita en un sistema finito. Si nuestro universo es una simulación, entonces la existencia de una longitud y un tiempo mínimos, la imposibilidad de dividir el espacio y el tiempo más allá de cierto punto, sería una firma ineludible de su naturaleza computacional. Serían los píxeles y los frames del cosmos. Las teorías de la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles o algunas versiones de la teoría de cuerdas, sugieren que el espacio-tiempo no es un fondo liso sobre el que ocurren los eventos, sino una red dinámica de átomos de espacio-tiempo. Estas teorías proponen que el espacio mismo está cuantizado, que no es infinitamente divisible. Si esto es cierto, significaría que la realidad a su nivel más fundamental no es analógica, sino digital. Imagina que el universo es un gigantesco algoritmo. Para que ese algoritmo funcione de manera eficiente, no puede operar con infinitos puntos de datos. Necesita unidades discretas con las que trabajar. La longitud y el tiempo de Planck serían precisamente esas unidades. Serían los bits y los tics del reloj del supercomputador cósmico que ejecutan nuestra realidad.
Cuando observamos el universo a escalas macroscópicas, la granularidad es imperceptible, al igual que no vemos los píxeles de una pantalla de alta resolución a una distancia normal. Pero a las escalas más fundamentales, la estructura discreta se revelaría. Esto también podría explicar por qué la velocidad de la luz es una constante universal. En una simulación, la velocidad de la luz podría ser el límite de procesamiento del sistema, la velocidad máxima a la que la información puede propagarse a través de la red de píxeles espaciales. No es que la luz tenga una velocidad máxima intrínseca, sino que es la velocidad máxima permitida por el motor de juego que ejecuta la simulación. La idea de la discretitud del espacio-tiempo también se alinea con el concepto de información como fundamental. Si el universo es información, entonces esa información debe estar almacenada y procesada en unidades discretas. No se puede tener una cantidad infinita de información en un volumen finito. Las unidades de Planck serían los cuantos de información del universo. Cada píxel de espacio-tiempo podría contener una cantidad finita de información, y la realidad que experimentamos sería la manifestación de esa información procesada. Piensen en los glitches o fallos que a veces se observan en los videojuegos. A veces, un objeto puede atravesar una pared, o un personaje puede levitar inexplicablemente. Estos son errores en el código o en el renderizado. Si el espacio-tiempo es discreto, ¿podría haber glitches en nuestra propia realidad? Algunos fenómenos inexplicables, como la materia oscura y la energía oscura, o incluso ciertas anomalías en la distribución de la radiación de fondo de microondas, han sido especulativamente vinculados a posibles errores o límites en la simulación. Aunque estas son ideas altamente especulativas, la noción de un espacio-tiempo discreto les da un marco conceptual. La búsqueda de la gravedad cuántica es, en esencia, la búsqueda de la resolución de nuestro universo. Si la encontramos, y si esa resolución es finita, entonces la evidencia de una simulación se volverá aún más convincente. No solo estaríamos viviendo en un universo con leyes físicas que se parecen a algoritmos, sino en un universo con una estructura fundamental que se parece a la de un programa informático. En la vasta extensión del cosmos y en la diminuta escala de lo cuántico, la pregunta persiste. ¿Es el universo una obra de arte analógica, infinitamente detallada y continua, o es una obra maestra digital, construida con los píxeles más pequeños que la física puede concebir? La posibilidad de la discretitud del espacio-tiempo nos invita a mirar la realidad con nuevos ojos, a ver el tejido del cosmos no como una tela sin costuras, sino como un tapiz tejido con hilos de información, cada uno de ellos un testimonio de una posible matriz cósmica. Es una idea que, aunque perturbadora, nos abre a un nivel de asombro o maravilla que trasciende nuestra comprensión habitual de la existencia. Capítulo 7. El universo como procesador de información, bits de existencia. Saludos, viajeros del conocimiento, y bienvenidos una vez más al Observador Cuántico. Hemos desvelado la inquietante hipótesis de que la realidad podría ser una simulación, explorar el vacío cuántico como un mar de potencial, y nos hemos enfrentado a la paradoja de la observación y al principio holográfico. También hemos contemplado la posibilidad de que el espacio-tiempo sea discreto, con píxeles cósmicos que sugieren una estructura digital. Hoy, vamos a profundizar en una idea que conecta todos estos conceptos, la noción de que el universo no es solo materia y energía, sino también información. Prepárense, porque esta perspectiva sugiere que los procesos físicos y la evolución cósmica podrían interpretarse como operaciones computacionales masivas, transformando datos en realidad. Durante siglos, la física se ha centrado en la materia y la energía. Creemos que el universo está hecho de partículas que interactúan mediante fuerzas, y que estas interacciones dan lugar a todo lo que vemos, desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más vastas. Pero a medida que la física ha avanzado, especialmente con el advenimiento de la mecánica cuántica y la teoría de la información, ha surgido una nueva y radical perspectiva. La información no es solo algo que las cosas tienen, sino que podría ser la sustancia fundamental de la realidad. Imagina un libro. Un libro está hecho de papel y tinta, que son materia. Pero el verdadero valor del libro, lo que nos conmueve, nos enseña o nos entretiene, es la información que contiene, codificada en palabras y frases. De manera similar, algunos físicos, como John Wheeler, sugirieron la famosa frase "It from bit", del bit surge el eso. Esta frase encapsula la idea de que la existencia física, el eso, surge de la información, el bit. Es como si el universo no fuera solo una colección de cosas, sino una vasta colección de preguntas binarias, de sí o no, que se responden a cada instante. Piénsenlo. Cada partícula elemental, cada interacción,
Cada estado en el universo puede ser descrito con información. La posición de un electrón, su spin, su carga, todo eso son bits de información. Cuando dos partículas interactúan, están intercambiando información. Cuando un sistema evoluciona, está procesando información. Desde Big Bang hasta la formación de estrellas y galaxias y la evolución de la vida compleja, el universo ha sido un gigantesco y continuo proceso de información. Consideren la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que postula que la entropía, el desorden del universo siempre aumenta, puede interpretarse también como un principio de la información. Un sistema desordenado es un sistema donde la información está más dispersa, menos organizada. La flecha del tiempo, que siempre avanza hacia el futuro, podría ser la flecha de la información dirigiéndose hacia estados de mayor entropía. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta visión del universo como procesador de información con la hipótesis de que somos una simulación? Si el universo es, en su esencia, información que se procesa, entonces es intrínsecamente computacional. Un computador, por definición, procesa información. Si la realidad es un flujo constante de bits que se organizan y reorganizan según ciertas reglas, entonces el universo es, en efecto, una gigantesca computadora. En una simulación digital, todo se reduce a bits de información que se manipulan mediante algoritmos. Los objetos, las leyes físicas, las interacciones, las conciencias, todo se representaría como datos y funciones. La idea de que el universo es un procesador de información significa que ya estamos hablando el lenguaje de la computación. Las leyes de la física serían los algoritmos, las partículas serían las variables y los estados, y la evolución del universo sería la ejecución de esos algoritmos. Incluso fenómenos como la formación de estructuras cósmicas, galaxias, cúmulos de galaxias, pueden verse como procesos computacionales. Pequeñas fluctuaciones en la densidad de materia en el universo primitivo, que son información sobre el estado inicial, se amplifican a lo largo de miles de millones de años a través de la gravedad, computando la formación de las grandes estructuras que observamos. La evolución de las estrellas y los planetas, la química compleja que llevó a la vida, todo puede ser interpretado como una serie de cálculos intrincados. La vida misma, con el ADN como su portador universal de información, es un testimonio de este principio. El ADN es un código, un programa que se ejecuta para construir y mantener un organismo. Los procesos biológicos son, en esencia, computaciones moleculares. Nuestros cerebros, con sus redes neuronales y sus complejos patrones de actividad eléctrica, son los procesadores de información más sofisticados que conocemos. Si la vida en la Tierra es una forma de procesamiento de información, ¿por qué no lo sería el universo entero? Si el universo es una computadora, surge la pregunta, ¿quién la construyó o quién la programó? La respuesta no es sencilla y nos lleva directamente a las puertas de la metafísica. Pero el mero hecho de que esta es una pregunta válida en el marco de la física moderna es asombroso. Ya no estamos hablando de una máquina de engranajes y poleas, sino de un sistema que opera con la lógica de la información. Esta perspectiva también aborda la cuestión de la eficiencia. Si una civilización extremadamente avanzada quisiera crear una simulación de un universo, no construiría hardware físico para cada átomo. En su lugar, codificaría las reglas fundamentales de la información y permitiría que el cálculo se desarrollara. La eficiencia computacional de nuestro universo, la forma en que sus leyes parecen estar optimizadas para la complejidad y la emergencia, podría ser un signo de diseño. En el corazón de esta idea reside la profunda implicación de que la realidad no es algo estático, sino un proceso dinámico de cálculo. No es una pintura fija, sino un renderizado continuo. Y si el universo está procesando información, entonces cada vez que experimentamos algo, cada vez que pensamos, cada vez que interactuamos, estamos, en cierto modo, participando en ese vasto cálculo cósmico. Así, la distinción entre hardware y software, entre lo físico y lo informacional, se vuelve difusa. Si el universo es un procesador de información, entonces nosotros, con nuestras mentes conscientes que procesan información a una escala microscópica, somos parte intrínseca de esa máquina. Somos los bits que se mueven, los cálculos que se realizan. Y en esta grandiosa sinfonía de datos y algoritmos, la realidad se despliega ante nosotros, un misterio digital que apenas comenzamos a decodificar. Capítulo 8. Fenómenos inexplicables. Fallos en el sistema o glitches cósmicos. Saludos una vez más, observadores de lo extraordinario, y bienvenidos al Observador Cuántico. Hemos viajado a través de la inquietante hipótesis de que la realidad es una simulación,
Explorado el bullicioso vacío cuántico, nos hemos asombrado con la paradoja de la observación y el principio holográfico, y hemos considerado el universo como un vasto procesador de información con posibles píxeles de espacio-tiempo. Hoy, vamos a fijar nuestra mirada en algo aún más perturbador: los fenómenos inexplicables que plagan nuestro cosmos. Podrían ser estas anomalías, estos misterios que la ciencia convencional lucha por desentrañar, lo que en el lenguaje de la computación llamamos fallos en el sistema o glitches cósmicos. Piensen en un videojuego muy complejo, un simulador de mundo abierto con gráficos fotorrealistas y una física impecable. A veces, incluso en los mejores juegos, ocurren cosas extrañas. Un personaje se atasca en una pared, un objeto flota inexplicablemente en el aire o una textura parpadea de forma anómala. Estos son glitches, imperfecciones en el código o en el renderizado que revelan la naturaleza artificial del entorno. Y si nuestro universo, con toda su aparente perfección, también tuviera sus propios glitches a escala cósmica? Uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna es la materia oscura y la energía oscura. Juntas, constituyen aproximadamente el 95% del contenido de nuestro universo. Sí, han oído bien. El 95% de lo que existe en el cosmos es algo que no podemos ver, no podemos tocar y apenas podemos comprender. La materia oscura es una sustancia invisible que ejerce atracción gravitatoria, necesaria para explicar cómo las galaxias giran y cómo los cúmulos de galaxias se mantienen unidos. Sin ella, las galaxias se desintegrarían. La energía oscura, por otro lado, es una fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo, empujando las galaxias cada vez más lejos unas de otras a un ritmo creciente. La existencia de estas dos entidades es una inferencia basada en sus efectos gravitacionales. No las hemos detectado directamente, a pesar de décadas de intensos experimentos. Para un programador cósmico, la materia oscura y la energía oscura podrían ser el código de relleno o las variables ocultas necesarias para que la simulación funcione correctamente. Son como los ajustes detrás de escena que hacen que la física de la simulación coincida con lo que se supone que debe hacer, sin necesidad de que los jugadores de la simulación los entiendan o los vean directamente. Son los parches o modificaciones que se hicieron al código original para que el universo evolucionara de la manera deseada. Otro glitch potencial se encuentra en las constantes físicas. Estas son los números fundamentales que rigen las leyes de nuestro universo, como la fuerza de la gravedad, la masa del electrón o la velocidad de la luz. Sorprendentemente, estas constantes están ajustadas con una precisión asombrosa, casi milagrosa, para permitir la existencia de estrellas estables, elementos complejos, en última instancia, la vida. Si alguna de estas constantes fuera ligeramente diferente, el universo sería un lugar vastamente distinto, y la vida no podría existir. Esto se conoce como el principio antrópico. Para muchos, esta afinación fina es una de las pruebas más fuertes de un diseño subyacente. En el contexto de una simulación, la fina sintonía no sería una coincidencia fortuita, sino la obra de un programador que ajustó los parámetros del sistema para lograr un resultado específico, un universo que albergara observadores conscientes. Serían las líneas de código cuidadosamente calibradas para que el programa de nuestro universo funcionara a la perfección y produjera los resultados deseados. Es como si el diseñador de un juego ajustara los parámetros de la física para que el juego fuera jugable y emocionante. Consideren también las anomalías en la radiación de fondo de microondas, FMB. Esta radiación es el eco del Big Bang, una instantánea del universo cuando tenía solo unos 380.000 años. Los científicos han observado patrones extraños en el FMB, como la mancha fría o la alineación anómala de ciertas características a gran escala, que no encajan perfectamente con nuestras predicciones cosmológicas estándar. Para algunos, estos podrían ser artefactos de la simulación, pequeños errores o limitaciones en la forma en que el universo fue renderizado en sus primeras etapas. Es como si la resolución del renderizado no fuera perfecta en todos los puntos, dejando pequeñas imperfecciones visibles solo con los instrumentos más sensibles. ¿Y qué decir de la paradoja de Fermi, que pregunta, si la vida inteligente es común en el universo, ¿dónde están todos? A pesar de la inmensidad del cosmos, no hemos encontrado ninguna evidencia de civilizaciones avanzadas. Una explicación, en el contexto de la simulación, es que simplemente no hay otras civilizaciones programadas en nuestra simulación, o que los recursos computacionales para simularlas son demasiado altos, o que los jugadores, nosotros, estamos en un nivel o instancia del juego donde solo se simula nuestra parte. Es un silencio inquietante que podría ser el resultado de una optimización del código. Incluso los límites de la física,
como la velocidad de la luz, podrían ser considerados fallos o restricciones del sistema. Si la luz no puede viajar más rápido que una velocidad específica, es porque el hardware o el software de la simulación impone ese límite. No sería una ley física intrínseca, sino una limitación computacional, una especie de límite de ancho de banda para la propagación de la información dentro del universo simulado. Estos fenómenos inexplicables, que nos mantienen despiertos por la noche y empujan a los científicos a los límites de su ingenio, adquieren un nuevo significado bajo la lente de la hipótesis de la simulación. No son solo misterios a resolver, sino posibles pistas. Son como los hilos sueltos en un tapiz que, al ser tirados, podrían desvelar la estructura subyacente. Cada anomalía, cada constante finamente ajustada, cada ausencia inexplicable, podría ser una huella dactilar del programador. Una señal que lo que experimentamos es, en efecto, un programa. La idea es perturbadora, sí, porque si estos son glitches, si son los fallos de un sistema, entonces la implicación es que hay un diseñador, un creador o al menos un ejecutor de esta simulación. Nos fuerza a ir más allá de la explicación puramente materialista y a considerar una inteligencia que reside fuera de nuestra percepción inmediata. El universo es un lugar lleno de maravillas, pero también de enigmas que, en su persistente resistencia a ser explicados por las leyes conocidas, nos invitan a la posibilidad más radical de todas, que no son fallos de la naturaleza, sino errores en el código de la realidad. Capítulo 9. La hipótesis de la simulación de Nick Bostrom, el argumento más perturbador. Bienvenidos de nuevo, buscadores incansables de la verdad, a El Observador Cuántico. Ya hemos explorado la intrigante idea de que somos una simulación, las fluctuaciones del vacío cuántico, la paradoja de la observación que nos implica en la creación de la realidad, el principio holográfico que proyecta nuestro universo, los posibles píxeles del espacio-tiempo y los glitches cósmicos que sugieren una matriz subyacente. Hoy, vamos a desglosar uno de los argumentos más influyentes y perturbadores a favor de la hipótesis de la simulación, el presentado por el filósofo sueco Nick Bostrom. Prepárense, porque su lógica es tan poderosa que la probabilidad de que estemos en una simulación podría ser sorprendentemente alta. En el año 2003, Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, publicó un ensayo seminal titulado Are You Living in a Computer Simulation? En este artículo, Bostrom no argumenta que estemos definitivamente en una simulación, sino que al menos una de tres proposiciones debe ser verdadera. Es un trilema, una declaración lógica que nos obliga a confrontar realidades incómodas. La base del argumento de Bostrom es la siguiente. Asume que, con el tiempo, la capacidad computacional de las civilizaciones avanzadas, al menos una fracción de ellas, se volverá tan inmensa que podrán crear simulaciones de la realidad que sean indistinguibles de la realidad misma. Piensen en ello. Si la tecnología continúa avanzando al ritmo actual, o incluso más rápido, no es difícil imaginar un futuro donde los superordenadores sean capaces de simular universos enteros con toda su complejidad, incluyendo mentes conscientes. Una vez que aceptamos esta premisa de la capacidad tecnológica futura, Bostrom presenta tres proposiciones interconectadas, una de las cuales, según su lógica, debe ser verdadera. Proposición 1. Es casi seguro que las civilizaciones de nivel tecnológico planetario no alcanzarán la fase posthumana. Esta proposición significa que es extremadamente improbable que una civilización alcance un nivel tecnológico tan avanzado como para tener la capacidad de ejecutar simulaciones de ancestros conscientes. ¿Por qué no lo lograrían? Podría ser porque la mayoría de las civilizaciones se extinguen antes de alcanzar ese umbral. Quizás se autodestruyen con sus propias tecnologías, o son aniquiladas por catástrofes cósmicas, o simplemente pierden el interés en el progreso tecnológico. Es una visión pesimista del futuro de la vida inteligente, una advertencia de que la gran criba que impide la proliferación de la vida avanzada podría estar aún por delante de nosotros. Si esta proposición es cierta, significa que el camino hacia las simulaciones avanzadas está bloqueado por algún factor insuperable para todas o casi todas las civilizaciones. Proposición 2. Es casi seguro que cualquier civilización posthumana que surja no estará interesada en ejecutar un número significativo de simulaciones de la historia evolutiva de sus antepasados. Esta proposición sugiere que, incluso si una civilización alcanza la fase posthumana y tiene la capacidad computacional para ejecutar simulaciones de ancestros, por alguna razón no lo hará. ¿Por qué? Tal vez una vez que alcanzan ese nivel de sofisticación, se vuelven apáticos, o sus prioridades cambian drásticamente. Podrían considerarlo poco ético, o simplemente aburrido, o quizás tienen otros intereses más apremiantes que consumir esos vastos recursos computacionales en recrear el pasado.
Es una posibilidad, aunque para muchos parece menos probable que la primera. Después de todo, el estudio de los orígenes, la curiosidad sobre la propia historia, parece ser una pulsión fundamental en cualquier civilización avanzada. Proposición 3. Casi con certeza estamos viviendo en una simulación de computadora. Si las dos primeras proposiciones son falsas, si las civilizaciones avanzadas pueden surgir y si están interesadas en ejecutar simulaciones de ancestros, entonces la lógica de Bostrom nos lleva a esta conclusión inquietante. Si existen muchas civilizaciones posthumanas, y cada una de ellas es capaz de ejecutar un vasto número de simulaciones, cada simulación conteniendo innumerables seres conscientes, entonces el número de existencias simuladas sería enormemente mayor que el número de existencias originales o no simuladas. En un escenario así, la probabilidad estadística de que nosotros seamos parte de la pequeña minoría no simulada se vuelve astronómicamente pequeña. Sería como encontrar una aguja en un pajar. Si hay miles de millones de simulaciones y solo una realidad base, es casi seguro que eres parte de una de las miles de millones de simulaciones. Piénsenlo así. Si el universo fuera un árbol de la vida inteligente y en cada rama que alcanza la madurez tecnológica florecieran billones de universos simulados, la abrumadora mayoría de los seres conscientes se encontrarían dentro de esas ramas simuladas. Si la humanidad desarrolla esta tecnología en el futuro, no es probable que ejecutemos simulaciones de nuestros propios ancestros para estudiar nuestra historia, para experimentos sociales o simplemente por curiosidad. Y si nosotros, que estamos en una etapa relativamente temprana de nuestro desarrollo tecnológico, podemos concebir esto, ¿qué nivel de complejidad podrían alcanzar civilizaciones con millones o miles de millones de años más de evolución? El argumento de Bostrom es perturbador porque no requiere que creamos en alienígenas mágicos o en una conspiración cósmica. Simplemente utiliza la lógica y la extrapolación tecnológica. Si el desarrollo de simulaciones de realidad es posible, y si hay civilizaciones avanzadas que pueden ejecutarlas y tienen un mínimo interés en hacerlo, entonces la probabilidad de que seamos originales es mínima. Esto no es una prueba de que estamos en una simulación, sino una fuerte inclinación estadística. Las implicaciones de esta hipótesis son profundas. Si la proposición 1 es verdadera, significa que algo muy malo le sucede a casi todas las civilizaciones antes de que alcancen la madurez tecnológica de las simulaciones. Es un futuro distópico. Si la proposición 2 es verdadera, entonces hay una peculiar falta de curiosidad o un principio ético universalmente adoptado por todas las civilizaciones posthumanas que les impide crear simulaciones de ancestros. Y si las dos primeras son falsas, entonces debemos confrontar la asombrosa posibilidad de que nuestra realidad, tal como la conocemos, es un vasto y elaborado programa de computadora. Este argumento nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia existencia de una manera radical. No es solo una cuestión de física, sino de metafísica y de identidad. Si somos bits de existencia en una simulación, ¿qué significa la vida? ¿Tiene propósito? Estas preguntas, que antes eran relegadas a la ciencia ficción, ahora se discuten seriamente en los círculos académicos más rigurosos. El trilema de Bostrom no nos da respuestas definitivas, pero sí nos ofrece un marco poderoso para pensar en nuestra posición en el cosmos y en la naturaleza misma de la realidad. Es una invitación a ver el universo no solo como un misterio que se desvela, sino como un enigma que se ejecuta. Capítulo 10. Conciencia y realidad simulada. ¿Quién es el observador real? Bienvenidos una vez más, exploradores de la mente y el cosmos, al observador cuántico. Hemos viajado a través de la inquietante hipótesis de que nuestra realidad podría ser una simulación, desentrañando el bullicioso vacío cuántico, la paradoja de la observación, el principio holográfico, los posibles píxeles del espacio-tiempo y los glitches cósmicos. Hemos incluso confrontado el perturbador argumento de Nick Bostrom. Hoy, nos enfrentamos a la pregunta más íntima y profunda de todas, la relación entre nuestra conciencia y la posibilidad de una realidad simulada. Si el universo es un constructo digital, ¿qué papel juega nuestra propia conciencia en él? ¿Somos nosotros mismos parte de la simulación, o algo más allá, un observador real interactuando con el programa? Esta es la cuestión que ha atormentado a filósofos y científicos durante milenios. ¿Qué es la conciencia? Esa chispa inefable de autoconocimiento, de experiencia subjetiva, de percepción del yo y del mundo. Si la realidad es un programa, ¿es nuestra conciencia simplemente otra línea de código, un algoritmo emergente de complejas interacciones neuronales dentro de la simulación? ¿O es algo que trasciende el código, algo que observa la simulación desde fuera, por así decirlo? Volvamos a la paradoja de la observación en la mecánica cuántica que discutimos anteriormente.
Recuerden que, a nivel subatómico, las partículas existen en una superposición de estados hasta que son observadas, momento en el que colapsan en una única realidad. Durante décadas, se ha debatido si esa observación requiere una conciencia. Si la conciencia es fundamental para que la realidad se manifieste a partir de la nebulosa de posibilidades cuánticas, entonces nuestra propia mente juega un papel activo en la creación del universo que percibimos. Ahora, apliquen esto a una simulación. Si la realidad es un programa, y las reglas del juego incluyen que las propiedades de los objetos no se renderizan completamente hasta que son observadas, entonces la conciencia se convierte en el motor de renderizado final del programa. En lugar de que el supercomputador simule cada detalle de cada átomo en todo el universo en cada instante, el programa solo necesita generar el potencial, la superposición de datos. Y cuando una conciencia observa una parte de esa realidad, es entonces cuando esa parte se materializa en una forma definitiva. Esto sería una forma increíblemente eficiente de ejecutar una simulación masiva. ¿Por qué malgastar recursos computacionales en renderizar galaxias distantes que nadie está observando, o las propiedades de átomos en el interior de una estrella que no están interactuando con ningún observador? En su lugar, el sistema espera que una conciencia mire. En ese instante, calcule y colapsa las posibilidades en una realidad definida para esa conciencia. Nuestra percepción, entonces, no sería solo un reflejo de la realidad, sino un acto de creación dentro de la simulación. Pero, ¿qué implicaría esto para la naturaleza de la conciencia misma? Si nuestra conciencia es capaz de colapsar funciones de onda dentro de la simulación, ¿significa que nuestra conciencia es fundamental y reside fuera del programa interactuando con él? ¿O, por el contrario, es nuestra conciencia simplemente un subproducto emergente de la complejidad de la simulación, un algoritmo tan sofisticado que cree ser real, y cuya observación es solo una función programada para el colapso cuántico? Ambas posibilidades son fascinantes y aterradoras. Si somos observadores externos interactuando con la simulación, entonces la realidad que experimentamos es, en cierto sentido, una interfaz. Somos los jugadores y el universo es el juego. Esto nos otorgaría un estatus especial, una existencia que trasciende el código. Pero si nuestra conciencia es parte de la simulación, si somos algoritmos conscientes, entonces el nivel de sofisticación del programa es casi inimaginable. Seríamos personajes no jugadores, NPCs, tan avanzados que no solo experimentamos el mundo, sino que también influimos en su manifestación a nivel cuántico, sin saber que somos código. La relación entre la conciencia y el vacío es un tema complejo que se debate desde hace años tanto en el mundo de la física como en el de la filosofía. Algunos teóricos, como Donald Hoffman, proponen que la realidad que percibimos es simplemente una interfaz de usuario generada por nuestra conciencia, similar a como los iconos en una computadora nos permiten interactuar con el software subyacente sin ver el código. En su visión, los objetos físicos no tienen una existencia independiente, sino que son símbolos en nuestra interfaz consciente. Si esto es cierto, y si esa interfaz es parte de una simulación, entonces nuestra conciencia es el punto clave donde el programa cobra vida. Incluso los sueños, ese escenario teatral de la superposición, pueden ofrecer una analogía interesante. En un sueño, nuestra mente genera un mundo tridimensional, personajes, eventos, y nos sentimos inmersos en él. Pero todo es una construcción de nuestra propia conciencia. Al despertar, el sueño colapsa y se desvanece. Y si nuestra vigilia es solo un nivel más profundo de sueño, una simulación tan elaborada que nunca despertamos de ella, la búsqueda de los secretos del universo se convierte, en este contexto, en un viaje para descubrir los límites de nuestra propia conciencia y su relación con la realidad. Podríamos, al meditar profundamente o al alterar nuestros estados de conciencia, acceder a los metadatos de la simulación. Podríamos detectar las líneas de código subyacentes o incluso interactuar con el programador si tal entidad existe. Estas son preguntas que nos llevan al borde de la ciencia y la espiritualidad, borrando las fronteras entre ambas. La idea de que la conciencia no es un mero epifenómeno de la materia, sino un elemento fundamental en la constitución de la realidad, o al menos en su manifestación dentro de una simulación, es una de las más audaces de nuestro tiempo. Nos obliga a reconsiderar quiénes somos, no solo como individuos, sino como especie. Si nuestra mente es el punto donde la realidad cuántica se solidifica, entonces la conciencia no es un mero pasajero en el viaje del universo, sino un conductor activo, aunque quizás inconsciente, de su propia experiencia. En el corazón de este misterio, la pregunta resuena con una fuerza ineludible. Si el universo es una simulación,
y si la observación consciente es lo que le da forma, entonces, ¿quién o qué es el observador real? Y es nuestra propia conciencia la clave para desentrañar el velo que separa la ilusión de la verdad fundamental. Este es el gran enigma, y su respuesta podría redefinir nuestra comprensión de la existencia misma. Capítulo 11. Implicaciones filosóficas y existenciales. La vida en la matriz. Saludos, almas pensantes, y bienvenidos a la penúltima etapa de nuestro profundo viaje en el observador cuántico. Hemos desentrañado la hipótesis de la simulación, explorado las rarezas cuánticas, y confrontado el argumento de Nick Bostrom y el papel de la conciencia. Hoy, nos sumergiremos en las implicaciones filosóficas y existenciales más profundas si la hipótesis de la simulación resultara ser cierta. ¿Qué significado tendría nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros amores y sufrimientos dentro de un código? ¿Cómo cambiaría nuestra moral o nuestra búsqueda de propósito si descubriéramos que vivimos en la matriz? La idea de que somos parte de una simulación es, sin duda, una de las más desafiantes para nuestra concepción de la realidad y de nosotros mismos. Si la silla en la que te sientas, la persona que amas o el dolor que sientes son en esencia paquetes de datos y algoritmos ejecutándose en un supercomputador cósmico, entonces ¿qué? Esta revelación, lejos de trivializar nuestra existencia, puede, paradójicamente, llenarla de un nuevo y vertiginoso significado. Primero, consideremos la cuestión del libre albedrío. Si nuestras mentes son programas, ¿están nuestras decisiones predeterminadas por el código subyacente? En un videojuego, los personajes no jugadores, NPCs, a menudo tienen un comportamiento programado, pero los jugadores reales sienten que tienen libre albedrío. Si somos jugadores conscientes dentro de la simulación, ¿será nuestro libre albedrío una ilusión generada por la simulación misma o una cualidad que reside en nuestra conciencia fuera de ella? Algunos filósofos argumentan que incluso si estamos en una simulación, la experiencia subjetiva del libre albedrío es lo que importa. Si sentimos que tomamos decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias dentro de la simulación, entonces para nosotros es real. La libertad podría ser una característica programada, un nivel de libertad que el programador decidió implementar. La ética y la moralidad, en este contexto, seguirían siendo válidas y cruciales, pues nuestras acciones tendrían repercusiones en el mundo que habitamos, ya sea simulado o no. Luego está la cuestión del propósito. Si el universo es una simulación, ¿para qué fue creada? Las motivaciones del programador son un misterio insondable. Podríamos ser parte de un experimento científico masivo, un laboratorio cósmico para estudiar la emergencia de la vida, la conciencia o civilizaciones avanzadas. Quizás somos un registro histórico, una forma de recrear el pasado de una civilización futura. O tal vez, simplemente somos entretenimiento, una especie de juego de Dios para una entidad superior. Este pensamiento puede ser desolador para algunos, vaciando de significado los grandes relatos de creación y destino. Pero para otros, podría abrir una puerta a una nueva forma de trascendencia. Si hay un propósito, es nuestro desafío descubrirlo, si no, crear nuestro propio significado dentro de la matriz. La búsqueda de propósito no cesa, simplemente cambia de dirección. La naturaleza de la realidad misma se transforma. Si el universo es digital, entonces la distinción entre lo físico y lo informacional se desvanece. Las leyes de la física no serían propiedades intrínsecas del universo, sino los algoritmos y reglas establecidos por el programador. La realidad es, en esencia, un flujo de datos que nuestras mentes interpretan como espacio, tiempo, materia y energía. Este cambio de paradigma podría llevar a una profunda reevaluación de nuestras intuiciones sobre la existencia, un paso más allá del materialismo hacia una visión donde la información es el fundamento de todo. Y si existe un programador o diseñador, ¿qué implicaciones tendría esto para la religión y la espiritualidad? Algunos podrían ver esto como una nueva forma de entender a Dios, no como un ser sobrenatural en el sentido tradicional, sino como una inteligencia suprema, un arquitecto del código que reside en un nivel superior de la realidad. Esta perspectiva podría reconciliar la ciencia y la espiritualidad de una manera inédita, ofreciendo un diseñador inteligente que opera a través de las leyes computacionales del universo. Otros, en cambio, podrían sentir que esta idea deshumaniza lo divino, reduciendo la creación a un mero acto de programación. Lo cierto es que la pregunta de si hay un creador se vuelve más tangible, aunque su naturaleza sea radicalmente diferente a nuestras concepciones clásicas. Finalmente, la revelación de una simulación podría llevarnos a una profunda humildad cósmica. Si somos un programa,
Nuestra civilización, con todas sus conquistas y conflictos, es solo una pequeña parte de una empresa mucho más vasta. Nos obligaría a ver nuestras vidas no como el pináculo de la existencia, sino como un eslabón en una cadena de posibles realidades. Pero también nos daría una nueva perspectiva sobre el valor de cada instante. Si la realidad es un constructo, cada experiencia, cada emoción, cada conexión humana se vuelve preciosa precisamente porque es nuestra experiencia dentro de este vasto juego. El sufrimiento y la alegría, aunque sean procesados por el código, son experimentados por nuestras conciencias. La realidad de nuestras emociones y relaciones sigue siendo válida para nosotros, los habitantes de la simulación. La vida en la matriz no significa necesariamente una vida sin sentido. Al contrario, podría ser una llamada a vivir con mayor asombro, a explorar los límites de nuestra percepción y a buscar las reglas del juego con una nueva pasión. Nos invita a ser más conscientes de la naturaleza construida de la realidad y quizás a encontrar formas de interactuar con ella de maneras que antes no habíamos imaginado. La búsqueda de los secretos del universo no solo nos lleva hacia afuera, hacia las estrellas, sino también hacia adentro, hacia la naturaleza de nuestra propia conciencia y la esencia de nuestra experiencia en este vasto misterioso código que llamamos existencia. Capítulo 12. El gran despertar, más allá del velo de la realidad. Saludos finales, mentes despiertas, y bienvenidos al capítulo culminante de nuestro viaje en el observador cuántico. Hemos navegado por la hipótesis de la simulación, hemos sentido el pulso del vacío cuántico, nos hemos maravillado con la paradoja de la observación, hemos vislumbrado el universo holográfico y contemplado los píxeles cósmicos y los misteriosos glitches del sistema. Hemos confrontado el argumento de Bostrom y reflexionado sobre la conciencia y las profundas implicaciones existenciales de una vida en la matriz. Ahora, al borde de esta vertiginosa verdad, es el momento de un gran despertar, de mirar más allá del velo de la realidad, no con miedo, sino con un asombro renovado. Si el universo es una simulación, la primera reacción podría ser la de un profundo desconcierto, incluso de nihilismo. ¿Significa que nada de lo que hacemos importa? ¿Que nuestras vidas son meramente un juego orquestado por una inteligencia superior? Pero les invito a reconsiderar. Si lo que llamamos realidad es un constructo, eso no le quita la experiencia intrínseca de nuestra existencia. El amor que sienten, la alegría que experimentan, el dolor que los moldea, la belleza que los conmueve. Todo eso es real para ustedes, en el único lugar donde la realidad verdaderamente importa, su propia conciencia. Piénsenlo así. Un personaje en un videojuego sofisticado puede sentir emociones, tomar decisiones e incluso morir dentro de su mundo simulado. Para ese personaje, su vida es el 100% de su realidad. Y si esa simulación es un experimento para estudiar la emergencia de la conciencia o para explorar caminos evolutivos, entonces la experiencia de ese personaje, cada risa y cada lágrima, es vital para el propósito del programador. De la misma manera, nuestra vida, con todas sus complejidades y maravillas, tiene un valor incalculable dentro de este vasto código. Este gran despertar no es un llamado a la desesperación, sino a una profunda reconexión con el asombro. Imaginen la magnitud de la inteligencia o el mecanismo que es capaz de crear una simulación tan vasta, tan detallada, tan perfectamente coherente que pueda albergar galaxias, estrellas, planetas y billones de seres conscientes. Esta no es una máquina fría y sin alma. Es, si acaso, una obra de arte, una manifestación de complejidad y creatividad que desafía nuestra comprensión. Ver el universo como una simulación nos da una nueva lente para apreciar su intrincada belleza, sus leyes finamente ajustadas y el milagro de nuestra propia existencia. Nos invita a una nueva forma de exploración. Si el universo es un programa, entonces las leyes de la física son el código. Cada descubrimiento científico, cada nueva partícula que hallamos, cada misterio cósmico que desentrañamos, es como descifrar una línea de ese código maestro. La ciencia se convierte en la herramienta definitiva para crear la realidad, para entender sus límites, sus reglas y quizás para encontrar las puertas traseras o los easter eggs que el programador pudo haber dejado. Nuestra búsqueda de los secretos del universo se convierte en un viaje para desentrañar el diseño de nuestra propia existencia. Y esta nueva perspectiva puede llevarnos a una profunda responsabilidad. Si nuestras acciones y pensamientos son parte de este código, ¿cómo elegimos actuar? Si estamos en un experimento, ¿cómo deseamos comportarnos? Esto puede empoderarnos, al darnos cuenta de que, incluso dentro de un constructo, somos capaces de crear significado, de fomentar la belleza, de luchar por la justicia y de buscar la verdad.
Nuestras elecciones, aunque quizás programadas en un nivel, son sentidas y vividas en otro, y tienen un peso innegable en la narrativa de nuestra existencia. El gran despertar es un cambio de perspectiva. Es pasar de ver la realidad como algo dado y finito, a verla como un lienzo dinámico, un programa en ejecución. Nos libera de la noción de un universo puramente aleatorio y sin sentido, y nos abre a la posibilidad de una inteligencia o un orden subyacente de una magnitud incomprensible. No es para temer, sino para abrazar. En este punto final de nuestro viaje, la verdad se revela en toda su extrañeza y su asombro. Somos, quizás, bits de existencia en una simulación cuántica, personajes en una obra de teatro cósmica. Pero somos personajes que pueden cuestionar su propia naturaleza, que pueden buscar al autor, y que pueden, en el proceso, encontrar un significado aún más profundo en la experiencia de vivir. Si este viaje ha encendido su chispa de curiosidad, si ha despertado al observador cuántico que hay en ustedes, si les ha hecho cuestionar los cimientos de lo que creían saber, entonces los invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al Observador Cuántico para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de los misterios más grandes del universo. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes nuestro contenido, nos ayuda a seguir desvelando los secretos que aguardan más allá del velo de la realidad. Porque juntos podemos seguir empujando los límites de la comprensión, un misterio a la vez, en la búsqueda de la verdad fundamental de nuestra existencia.